Vamos a grabar. Bueno, jóvenes, entonces de esta manera vamos a ver, como les estaba comentando, el laboratorio número 7, que el tema sigue siendo parte de cinemática, ¿no es así? Pero vamos a ver un tema de cinemática que es caída libre, ¿ya? Como objetivo principal, jóvenes, tenemos que determinar, obviamente, el valor de la aceleración de la gravedad usando las ecuaciones de caída libre, ¿ya? Fundamento teórico. ¿Qué es la gravedad, jóvenes? La gravedad simplemente, jóvenes, ya es la aceleración constante con la cual todos los cuerpos caen en la Tierra, ¿no es así? La aceleración de la gravedad en la Tierra, jóvenes, varía según la altura. Eso quiere decir que a medida que ustedes se vayan alejando del centro de la Tierra o de la superficie terrestre, ya la gravedad va a ir disminuyendo. ¿Está bien? Pero en la superficie, fíjense aquí, nos indica que en la superficie está definida por 9,80661, ¿no es así? 5, perdón, 1 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, ese valor de la gravedad que nos está dando aquí de 9,806, digamos, ¿sí? Es un valor promedio. ¿Está bien? Sería un valor promedio nada más. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es caída libre? Bueno, se denomina caída libre, jóvenes, al movimiento de un cuerpo bajo la acción explosiva de un campo gravitatorio. Si tenemos dos cuerpos que estuvieran amarrados y se deja caer, esos cuerpos ya no caerían con la aceleración de la gravedad, ¿sí? O bueno, por lo menos su aceleración ya no sería la de la gravedad, ¿sí? Tendrían su propia aceleración. Ejemplos de caída libre. Un segundo. Continuamos. Ejemplos de caída libre. La caída de un paracaidista es uno de los ejemplos más claros, ¿no? Soltar un cuerpo, parte del reposo. Siempre que ustedes escuchen hablar que se deja caer o se suelta un cuerpo, su velocidad inicial siempre va a ser igual a cero, porque está partiendo básicamente del reposo. Ejemplos de caída libre, lanzar una pelota verticalmente hacia arriba, ¿no? Tenemos entonces dos ocasiones en las cuales el cuerpo puede caer o puede ir hacia arriba, ¿no es así? Cuando cae jóvenes, el cuerpo va a tener una aceleración positiva y cuando va hacia arriba va a tener una aceleración negativa por el hecho de que va en contra de la gravedad. ¿Sí? Pues sabemos que la gravedad es una magnitud vectorial porque es aceleración y su dirección es hacia abajo, ¿no es así? Y si este cuerpo está yendo hacia arriba, bueno, está yendo en sentido opuesto. Por lo tanto, tenemos otra vez más ejemplos. Lanzar un objeto verticalmente hacia abajo. Eso es completamente diferente a dejarlo caer, porque aquí ya no parte del reposo, tendría una velocidad inicial, ¿no es así? Tendría una velocidad inicial. Esa creo que era una pregunta común que se daba en el examen del CUP, si no me equivoco. Bueno, antes cuando era el PCA, era lo más común esa pregunta. Si lanzamos un cuerpo hacia abajo, ¿cuánto es su velocidad? Decía. Igual a 0, mayor a 10, menor a 10, no es así, y la respuesta era ninguna, porque no podemos determinar nosotros, no me especifica en ninguna parte de la pregunta qué velocidad inicial tiene, no es así, entonces no le podemos dar un valor cualquiera, digamos, ¿no? Sí, pasamos a la siguiente diapositiva, a ver, en este caso tenemos aquí, jóvenes, los procedimientos, ¿sí? En el cual nos indica lo siguiente, fíjense, lo que tenemos que hacer simplemente es soltar un cuerpo desde una determinada altura. Luego vamos a medir esas alturas, ¿ya? Medir las alturas de un tramo determinado y el tiempo que se emplea en recorrer dicho tramo, ¿sí? No se olviden esa parte importante que es el tramo recorrido, ¿ya? Tramo recorrido. Luego dice repetir este procedimiento al menos 3 veces con tramos distintos. Y luego me indica construir una tabla, ¿ya? Y por último, determinar el valor de la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Un segundito, voy a entrar a las diapositivas por medio de la tablet. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver un pequeño esquema de lo que es, fíjense, el movimiento de caída libre. Aquí tenemos un cuerpo que se encuentra a 50 metros del piso. Desde aquí hasta aquí son 50 metros. Pero fíjense, jóvenes, cuando cae, este cuerpo va cayendo, y en este punto, fíjense cuánto tiene, 18,7 metros. Esta altura que me está dando aquí, jóvenes, es la altura que hay desde la pelota hasta el suelo. Pero nosotros necesitamos saber la altura o el tramo que ha recorrido, o sea, el tramo que hay desde aquí hasta este punto donde yo voy a calcular o determinar el tiempo. ¿Está bien?
hasta donde nosotros vamos a determinar el tiempo. ¿Ya? Entonces, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto habría? Si desde aquí hasta aquí, desde el suelo hasta donde está la pelota, hay 18,7 metros, obviamente que el tramo recorrido sería simplemente la diferencia, 50 menos 18,7, ¿no? En ese caso sería algo de 31,3. ¿Está bien? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí, jóvenes, fíjense, tenemos para hacer 4 tramos. Tenemos la columna de la altura, tenemos la columna del tiempo, tenemos la fórmula de la gravedad, y aquí vamos a calcular evidentemente una gravedad promedio. ¿No es así? Una gravedad promedio. Un segundito. Jóvenes, esa ecuación de la gravedad que tenemos ahí, en esta columna de aquí, ¿de dónde sale? Bueno, eso ya me imagino que ya lo han debido ver. Nosotros tenemos 3 ecuaciones de caída libre, ¿no es así? Aquí lo estoy escribiendo, fíjense en la parte superior. Una de ellas es cuando la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más o menos un medio gravedad por tiempo elevado al cuadrado. ¿Cuándo se coloca positivo? Ya les indiqué, se coloca positivo cuando el cuerpo cae. Esperen un segundito. ¿Qué se hizo? ¿Pueden ver la pizarra? Voy a compartir de nuevo. Ya. Entonces, como les dije, se coloca positivo cuando el cuerpo cae, se coloca negativo cuando el cuerpo va en contra de la gravedad. Por lo tanto, jóvenes, como el cuerpo se deja caer para esta experiencia, la velocidad inicial va a ser cero. Eso quiere decir que aquí me va a quedar que la altura es igual a un medio la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Nosotros vamos a despejar, evidentemente, la gravedad. Por lo tanto, este 2 se está dividiendo, pasa a multiplicar. Este tiempo al cuadrado está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, la fórmula me va a quedar la misma que tenemos en la columna, ¿no es así? La gravedad es igual a 2 veces la altura sobre el tiempo elevado al cuadrado. ¿Está bien? Con esa ecuación, jóvenes, nosotros vamos a poder determinar ya lo que es la gravedad y luego ya podemos calcular la gravedad promedio, ¿no es así? Pasamos a la siguiente diapositiva. Perdón. En este caso ya, bueno, tenemos que colocar las conclusiones y saben que las conclusiones, evidentemente, es respondiendo al objetivo. Y luego tenemos la última diapositiva, que creo que no le quedó. Bueno, como ustedes ya tienen las diapositivas, jóvenes, la última diapositiva, si no me equivoco, es un cuestionario. ¿Ya? Eso lo van a ver ya igual, lo tienen ustedes las diapositivas. Ya yo después igual lo voy a agregar. ¿Sí? A ver, atienda, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A continuación, nosotros vamos a ir, obviamente, esperen un segundo, nosotros vamos a ir ahora a ver el simulador. ¿Está bien? Vamos a pasar al simulador. En este caso, lo tendríamos, aquí está, fíjense. Fíjense entonces, jóvenes, en esta ocasión tenemos esto, ¿ya? Ahora, fíjense aquí, clarito se nota cuando nosotros, a ver, vamos a alejar esto. Fíjense hasta el suelo, tenemos, a ver, desde el suelo, fíjense ahí dice 0 metros, ¿no es así? Ahí está, 0 metros. Entonces, desde el suelo hasta donde se encuentra el cuerpo, fíjense, en realidad son 50 metros. ¿Sí? Fíjense cómo lo está midiendo. Lo mide desde la parte superior, ¿no? Tiempo cero. Desde ahí lo soltamos. No se olviden que a nosotros nos interesa el tramo recorrido, ¿ya? Por lo tanto, jóvenes, a ver, fíjense, vamos a darle reiniciar. Ah, ya se pues, no lo veo. Ya, ahora sí. Entonces, fíjense, en esta ocasión nosotros le damos play y eso empieza a caernos, así. Obviamente va a caer con velocidad inicial cero, porque el cuerpo se deja caer. Bueno, jóvenes, entonces lo que vamos a hacer es escoger 4 tramos, ¿sí? 4 tramos y vamos a determinar la altura. Pues ya les dije cómo. Este pedazo, ¿cómo se llama? Este cursor de aquí me da la altura que hay desde el suelo hasta donde se encuentra la esfera o la pelota, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí me dice 39 metros. Pero ¿cuáles 39 metros hay desde el suelo hasta donde está la pelota? ¿Ya? Pero desde que hemos soltado el cuerpo hasta este punto, ¿cuánto ha recorrido? ¿Cuánto sería su recorrido ahí, jóvenes?
Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto sería su recorrido? 11. Exacto, sería 11 metros, ¿no es así? Ahora vamos a volver a colocarlo. Como estaba 39 cabalitos, ahí está. Y en ese tramo, fíjense, me da el valor del tiempo. Me indica que el tiempo es 1,5 segundos. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, no se olviden, por favor. Solamente tengo que colocar el tramo recorrido. O sea, la pelota ha recorrido desde aquí hasta aquí 11 metros. ¿Cómo lo calculamos? Con esta altura. 50 metros menos 39 me va a dar 11 metros. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, eso lo notamos aquí en nuestra pizarra virtual. Ahí está. En este caso vamos a notar obviamente la altura que nos indica que es igual a 11 metros. Esperen un segundo, a ver. 11 metros. ¿Ya? Ahí está, fíjense. Tenemos entonces 11 metros y el tiempo me indica un valor de 1,5 segundos. ¿No es así? Por favor, calculen con esta fórmula cuánto sería el valor de la gravedad. 9,77 sale eso. 9,77. Verifiquen. Verifiquen, por favor, a ver, jóvenes, cuánto es el valor de la gravedad en este Sí, caso. ¿Está bien? 9,77. Bueno, jóvenes, entonces de esa manera tenemos el valor de la gravedad que estamos calculando ahorita. Evidentemente estamos observando que tenemos un pequeño error, ¿no es así? Nos debería salir 9,8, pero la variación es pequeña. No es muy grande la variación, porque para llegar a 9,8 falta apenas 0,03, ¿no? Metros sobre segundo. Vamos a hacer con otra distancia. Vamos a colocarlo aquí, a ver. Vamos a mover este cursor. A ver, ahí está. Espera un cachito. Lo movemos ahí y fíjense, en este caso tenemos 30,7, ¿no es así? Entonces, ¿cuánto sería la distancia o el tramo recorrido desde aquí hasta aquí? 50 menos 30,7 va a salir algo de 3. 19,3, ¿no es así? Bueno, eso lo vamos a colocar en nuestra pizarra virtual. A ver, veamos el tiempo más, ¿cuánto sale? 2 segundos exactos. Entonces aquí vamos a colocar 19,3 y aquí 2 segundos. Usamos esta ecuación, ¿no es así? 2 por la altura que es 19,3, que sería 38,6, dividido entre 2 segundos elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería, jóvenes? Calculenlo a ver. 9,65. 9,65. Ya, Sí. espera un segundo, a ver. 9,65. Está variando mucho, ¿no? A ver, este cursorcito no me dejaba ver bien. No, espera un segundito. Ya. Con esta altura, perdón. Con esta altura vamos a trabajar, ¿ya? 50 menos 30,9, ¿cuánto sería? 19,1. 19,1, ¿no? ¿Ya? El tiempo sigue siendo el mismo, fíjense. Entonces, calculen, por favor, con ese dato. 19,1, ya lo corrige aquí. 19,1, que sería la altura por 2, sería 38,2, dividido entre 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería? 9,55. No sé qué está pasando ahí. Ah, 9,55. está peor, peor salió, ¿no? Ah, ¿qué ha pasado? No sé. El borde debe ser de la que está en la esferita. Tal vez, a ver, revísalo un poquito Ya. al medio de la esfera. A ver. Ahí lo coloquemos a Porque ver. esto, A ver, permitito, jóvenes, lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Entonces, 50 menos 30,3, ¿cuánto sería? Sería 19,7, ¿no? Sí, Con ese valor, 19,7. entonces. 19,7. 9,85. Bueno, Y eso sale. eso está un poco mejor, ¿no? 9,85. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces fíjense, esto va a variar un poquito, ¿no? Ya, vamos a buscar otro tramo, vamos a hacer aquí y luego aquí abajo, en esta parte de aquí. ¿Está bien?
Vamos a pasar, vamos a ir un poquito más abajo. Ahí fíjense, a ver. Ahora fíjense, la altura desde el suelo hasta aquí son 19,2. ¿Cuál sería el tramo recorrido? A ver, 50 menos 19, ¿cuánto sería? Sería 30,8. 9,8. 31,8. Y el 30. tiempo, 30,8, perdón. Y el tiempo sería 2,5, ¿no? Entonces colocamos eso. 30,8 y el tiempo 2,5. ¿Cuánto sería en este caso, jóvenes, la gravedad? 9,85. 9,85, ¿no? 85,6 Ya, sale, ¿no? sí, eso me di cuenta. Lo vamos a mover un poquito más esto, a ver, para que tengamos, a ver ahí, 50 menos 19,3, ¿cuánto sería? 30,7. Sí, Sí, 30,7. Ya, con esa altura trabajemos. 30,7, 2 por 30,7 dividido entre 2,5 al cuadrado. ¿Cuánto sale? 9,82. Ya, eso está mejor. 9,82. Ya, ahora vamos a hacer para este punto de aquí, ¿está bien? Vamos a bajar. Ahora fíjense, desde el suelo hay 6 metros, ¿no es así? Entonces 50 menos 6, obviamente va a ser 44, ¿no? ¿Y cuánto sería el tiempo? 3 segundos. ¿Sí? A ver, vamos a probar con esa altura. 44 metros recorridos dividido entre 3 segundos. ¿Cuánto sale? 9,78. 78. 77, 7, igual que el primero, sale. Ya, 77, 7. Ya. Bueno, jóvenes, entonces de esta manera, fíjense, como se puede dar cuenta, jóvenes, siempre van a estar presentes los errores, ¿sí? Entonces, en este caso va a depender mucho de la perspectiva de la persona que está midiendo. En este caso sería errores míos, ¿no es así? Pero fíjense, a ver, calculen por favor el promedio de esto. Por lo menos tiene que salir aproximado al 9,8, ¿no es así? Sí, está bien, 9,8025 sale. Ya, 9,8025, ahí está. Fíjense entonces, el valor promedio se aproxima bastante al otro valor promedio que nos daba de la aceleración de la gravedad, no sé si que era el 9,806, si no me equivoco. Aquí está, ahí me pasé. ¿Ve? 9,806 y a nosotros nos salió 9,802, digamos, ¿no? Si nosotros calculáramos el porcentaje del error, obviamente sería un valor mínimo, ¿no? Entraría dentro de lo permitido, ¿no? Que sería menos del 5%, 10% que se permite para el error. Sí, le aclaro acá, chicos, esta experiencia es bien compleja en el laboratorio Sí. presencial, ¿no es cierto? Cuesta Ah, hacerla porque no podemos obviar casi la fricción del aire, un poquito el viento, o sea, cuesta bastante hacerla, ¿no? Cuesta Y en forma ingeniero, presencial, sí. ¿y en presencial, cómo sería, o sea, el ejemplo? ¿Igual sería con una pelota? Sí, sí, en el laboratorio les comento, jóvenes, que se usa una bolillita más o menos, esferita. ajá, una esferita metálica que va pegado a un electroimán, ¿ya? Y se usa un aparato Morse para liberar la pelotita y la pelotita va cayendo y para medir el tiempo se coloca un sensor, una placa de contacto, ¿ya? Una vez que yo aprieto el aparato Morse, jóvenes, se libera la esferita. Al liberarse la esferita también se activa el cronómetro, ¿ya? Entonces la esferita va cayendo, choca en la placa de contacto, choca ahí y el cronómetro se detiene. De esa manera nosotros podemos determinar el tiempo. Y lo bueno de ese cronómetro es que nos da con 2 decimales, ¿sí? Pero lo malo es la altura, porque fíjense, aquí estamos utilizando alturas bastante grandes. Aquí, jóvenes, nosotros no podemos usar más que a máximo unos casi 2 metros, pero no ni eso, ¿no, ingeniera? Menos Uno de y 2 medio metros, menos, a 1,20. 1,5 metros. Pero aquí los pequeños tramos jóvenes apenas eran de 30 centímetros, 40, 50, hasta 1 metro creo que llegaban, ¿ya? Se une dos varillas
Y esa Ujú. varilla hace que haya movimiento, ¿no es cierto? Y eso Sí, nos afecta también, o sea, nos afecta bastante en la presencial, nos cuesta muchísimo hacer esta experiencia, porque no tenemos, para decir, una varilla de 2 metros, unimos dos de 1,5, creo, ¿no? Más o ujú, menos 80, 80, 1,5 podemos hacer de tramo, y mientras más pequeño el tramo, más error se tiene, ¿no es cierto, exactamente. Roberto? Sí, así como en Ujú. cinemática hemos visto, ¿se acuerdan, jóvenes? Mientras más cortito era el tramo, mayor era el error. Lo mismo pasa con esto, con el caída libre, y era el que más nos costaba. Siempre para una medida, digamos, por ejemplo, aquí, como en este caso, estamos haciendo para esta medida de 11 metros, allí en el laboratorio, digamos que hayamos hecho la primera medida para 40 centímetros, por lo menos tenemos que hacer 4, 5, 6 veces repetirlo para tener un valor exacto, digamos. Acercarnos a un valor, digamos, ¿no? Que sería este, porque a veces nos salía hasta 11 la gravedad, ¿no, ingeniera? Sí. 11, 12, ya, con pequeños tramos, ¿no? Ya cuando el tramo iba aumentando un poquito más, ya iba mejorando también el valor de gravedad, pero cuando nos salía la gravedad 12, 13, así, sí o sí teníamos que repetirlo, digamos. Ya, y ese era el problema en el laboratorio. Este es el más complejo, digamos, por el hecho de que nos salía varios errores, digamos. Generalmente siempre se tenía que hacer promedio, ¿no? Sacar 5 datos, Sí, 3 datos y sacar promedio, porque cuando unimos con una tuerca, nomás unimos las varillas, siempre había una pequeña vibración, ¿no? Y eso nos afectaba, sí, ¿sí? ajá, Y las exactamente. plaquitas a veces no actúan exactamente también, ¿no es cierto? Sí. Había pequeñas fallas, en Y más que todo otra, instrumentales las fallas, ¿sí? sí. Y otra cosa, jóvenes, ¿saben cuál era el problema? Que obviamente como son tramos pequeños, los tiempos eran menos de uno. Y cuando son valores bastante pequeños, joven, y estos valores se elevan al cuadrado, afectaba harto, ¿sí? Por eso Sí. nosotros calculábamos para un tramo 3 tiempos. Calculábamos esos 3 tiempos o 4 tiempos, sacábamos un promedio. De ese promedio recién lo colocábamos aquí, ¿ya? Y aún así a veces aquí en el primer tramo siempre nos salía 11, 12, ¿ya? Sí. Entonces, ese era el problema. Fíjense, si ustedes colocan aquí con 3 decimales 0,55, ¿ya? 2 decimales, y luego colocan con un decimal más, van a ver que le afecta harto a la ecuación, al resultado. Ese tercer decimal a veces hacía que aumente mucho, ¿sí? No variaba tanto, no variaba como aquí, digamos, ¿no? Poquitito, digamos. A veces ese tercer decimal, jóvenes, hacía que salga, qué sé yo, 9,8, y un tercer decimal hacía que salga 9,99, digamos, casi 10, digamos, ya. ¿Ya? Sí. Sí, ajá, si quieren hagan la prueba ustedes, dense valores pequeños, ¿sí? Y hagan la prueba, van a ver que ese tercer decimal afectaba hartísimo. Y eso era lo que nos producía los errores en el laboratorio. Por eso sacábamos 3 tiempos o 4 tiempos y sacábamos un promedio. Y usábamos ese promedio con 3 o con 4 decimales, lo calculábamos para que nos dé un valor más exacto. Y además siempre los instrumentos no tenemos buen material en el laboratorio, ¿no? Nos cuesta bastante hacer el presencial, ¿no? Sí, Por eso es que acá nos da mucha mayor exactitud. En el presencial es bien complejo, no crean que es fácil. Nos falta a veces el tiempo, ¿no? Para desarrollar una experiencia que acá la hacemos, por decir, en 15 minutos, 20 minutos, allá demoramos casi todo, la hora casi y todo el media, ¿no, periodo. Roberto? Sí, Sí. casi todo el periodo. Perdón. Sí, ingeniero, y cuando calculaban, solamente cuando caía y tocaba la plaquita, ahí es donde ya salía el resultado, ¿no? O lo hacían No, desde No, solo arriba. el no, tiempo. no, Cuando solo tocaban, tiempo sale ahí. solo tiempo calculábamos con la placa, no la gravedad. ¿Ya? Solo el tiempo calculábamos con la placa, porque la placa estaba conectada a un cronómetro, ¿sí? Estaba conectado a un cronómetro y cuando impactaba, y el aparato Morse estaba conectado también al cronómetro. Apretaba el aparato Morse, cumplía dos funciones. Una de ellas era soltar la esferita y la otra función era activar el cronómetro, ¿ya? Y Entonces solo me cuando, daba 2 decimales además, perdón, sí, dos eh, decimales Sí, daba. sí, sí, sí. y ahí Pero nos cuando, complicaba bastante, ¿no? sí, y cuando nosotros sacábamos el promedio, eso era lo bueno de sacar promedio, joven. ¿Ya? Imagínense, me haya salido aquí el primer tiempo 1,5, el segundo tiempo 1,52 y el tercer tiempo 1,48. Lo bueno que sacando promedio nos daba un tercer decimal ya. Por eso sacábamos promedio con los tiempos en el laboratorio. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. De nada, de nada. Bueno, yo creo que eso sería todo, jóvenes. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Alguna consulta? En la Pueden última obtener las fila, velocidades, sí, pueden la obtener las acumulación de datos. velocidades finales.
Sí, sí, perdón, siga, siga. En la Siga. última fila aquí, la tabulación de datos, solamente de promedio, porque ahí veo que hay una fórmula. Sí, solamente sería el promedio. Esto dice metros sobre segundo al cuadrado, son las unidades de la gravedad promedio. Ya. Bueno, jóvenes, caída libre básicamente es lo mismo que MRV, ¿no es así? Solamente que MRV es un desplazamiento horizontal, ¿no es así? Y ese es un desplazamiento vertical. Pero después las ecuaciones que se utilizan en MRV son similares a las ecuaciones que utilizamos en caída libre. Lo único que cambian son las variables, ¿no? En vez de distancia, se coloca altura. En vez de aceleración, colocamos la gravedad. Pero tienen las mismas funciones, ¿no? En este caso, jóvenes, la velocidad también es variable, ¿no? Y la aceleración de la gravedad supuestamente o básicamente es constante, ¿no? En este caso también podemos observar que la velocidad va a ir aumentando a medida que va cayendo, ¿sí? ¿Ya? Entonces la velocidad, jóvenes, también es variable, al igual que en movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? Bueno, para aumentar un poquito más, jóvenes, a esta tabla ustedes le van a calcular la velocidad final, ¿sí? Le van a agregar una columna y aquí van a calcular la velocidad final, ¿sí? La velocidad final va a ser en metros sobre segundo. ¿Y qué ecuación van a utilizar? Van a utilizar esta ecuación, que tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos gravedad por tiempo. Como el cuerpo está cayendo, la ecuación sería positiva, no negativa. Pero la velocidad inicial es cero. Entonces, jóvenes, con esta ecuación ustedes van a calcular la velocidad final, ¿ya? Gravedad por el tiempo, y aquí usan la gravedad promedio, ¿sí? Ahí está. Aquí le aumentan una columna, jóvenes, y calculan para los 4 tramos, van a calcular la velocidad y van a ver cómo va aumentando la velocidad de forma gradual, ¿sí? La gravedad siempre va a ser la misma, ¿no? ¿Cómo? La gravedad siempre va a ser la misma, ¿no? Sí, siempre va a ser la misma. Bueno, jóvenes, ¿hay alguien más que tenga alguna duda? ¿O alguien que tenga alguna consulta? Está todo claro, Rodolfo. Bueno, jóvenes, eso sería todo por hoy día. Nos vemos en la siguiente clase. Cualquier consulta me hablan, ¿está bien? Bueno, ingeniera, eso sería todo. Yo creo que ahí lo vamos a dejar. Ya la siguiente clase nos tocaría, jóvenes, el movimiento parabólico, ¿sí? La siguiente clase nos toca movimiento parabólico. Bueno, Bueno, chicos, gracias, Roberto. Hasta luego, ingeniero. de nada, jóvenes, nos vemos, se Aunque si no se cuidan. olvide de Ya. subir el video, Flo. Sí, sí, ahora lo voy a subir. Ahora estoy libre, desocupadito, así que ni bien termine de convertir el video, lo voy a subir ahorita. Hablando de eso, ya no estamos grabando ya. Lo voy a subir ahorita, entonces, ¿ya?